Viejo, sal de mi casa. A veces una sola frase puede romperte más que una bala. Esa me atravesó el pecho como una estaca. Quedé allí, inmóvil, con las llaves aún en la mano y la mirada perdida en el rostro de mi hijo, el mismo que alguna vez besé con ternura cuando apenas cabía en mis brazos. Daniel, mi muchacho, mi orgullo, el motivo por el que soporté una vida entera de trabajo, soledad y renuncias. Me miraba con los ojos encendidos de ira, apretando los puños, como si yo fuera un intruso, un enemigo, y tal vez, en su mente, lo era. No grité, no respondí, solo sentí cómo mi corazón, viejo y cansado, se quebraba en silencio. Su esposa, Andrea, estaba detrás con los brazos cruzados, observando todo sin decir palabra. En sus ojos había algo que ya conocía, desprecio, el mismo que había sentido desde que me mudé con ellos, cuando Daniel me ofreció una habitación mientras me recuperaba de la operación. Nunca fue un hogar, solo una espera, una cuenta regresiva. No quiero volver a repetirlo, dijo Daniel, su voz temblando. Ya te lo advertí, no puedo más con tus críticas, tus sermones, tus recuerdos de cómo deberíamos vivir. Esta es mi casa, ¿entiendes? Mi vida, mi casa, dijo. Qué curioso. Esa casa, ese techo, esos ladrillos, los compré yo hace 20 años, con mis manos, con mi sudor, cuando él aún estudiaba en la universidad y soñaba con ser arquitecto. Me pasé la vida ahorrando para él, pero no dije nada. El silencio fue mi refugio, el último escudo de dignidad que me quedaba. Solo alcancé a recoger mi abrigo del perchero, ese abrigo viejo que Laura, mi difunta esposa, me había regalado en nuestro último aniversario. Lo apreté contra el pecho como si fuera una armadura invisible. Andrea se apartó del pasillo para dejarme salir. Ni una palabra, ni una mirada. Solo el ruido de mis pasos arrastrando años, heridas y orgullo. Cuando crucé la puerta, escuché el golpe seco del portazo detrás de mí, y entonces comenzó el frío, no el de la noche, que apenas empezaba a caer, sino el del alma. Caminé sin rumbo, sin saber a dónde ir. No tenía amigos, no tenía familia. Mi hermano murió hace años, y los pocos vecinos que quedaban eran sombras en ventanas apagadas. Caminé sin mirar atrás, como si la distancia pudiera borrar lo que había pasado. Las calles estaban desiertas. Las luces amarillas de los faroles daban al asfalto un brillo enfermo como de otro mundo. Escuchaba el eco de mis pasos mezclado con los recuerdos de mi vida, uno tras otro, como golpes en el pecho. Recordé a Laura, mi esposa. Recordé el día en que nació Daniel, cuando lo tuve entre mis brazos y juré que nunca le faltaría nada. Recordé cómo trabajé 15 horas diarias, bajo el sol, en la fábrica. Recordé cada cumpleaños que pasé lejos, cada noche en que llegué a casa con las manos rotas, pero con el corazón lleno solo de una certeza. Todo esto es por él. Y ahora, a mis 67 años, mi propio hijo me echaba de la casa que construí con mis propias manos. Me senté en un banco del parque. El aire olía a lluvia y el cielo se oscurecía. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, lloré, no con llanto suave, sino con el alma. Las lágrimas se mezclaban con el polvo y con la culpa, porque, aunque me dolía lo que Daniel me había hecho, en el fondo yo también sabía que algo de esa distancia la había creado yo. Mi orgullo, mi forma dura de amar, mis silencios. Quizás, pensé, lo eduqué para ser fuerte, pero no para ser compasivo. Las horas pasaron, el parque se vació, la lluvia empezó a caer, lenta al principio, luego con fuerza, pero no me moví. La soledad tiene una forma curiosa de abrigar. Mientras más fría, más te obliga a recordar que estás vivo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Cerca del amanecer, mis pies me llevaron de vuelta a la calle donde vivía Daniel. No sé si fue por costumbre o por desesperación. La casa seguía en silencio, las luces apagadas, las cortinas cerradas. Parecía dormida, ajena a la tragedia que había ocurrido entre sus paredes. Me acerqué a la ventana. En la mesa del comedor aún estaban los restos de la cena de anoche. Mi silla vacía. Saqué de mi bolsillo un papel arrugado y un bolígrafo que siempre llevaba encima. Escribí unas líneas con la mano temblorosa. Hijo, no te guardo rencor.
Si el mundo te enseña a despreciar a los viejos, entonces ya lo aprendiste bien. Pero algún día entenderás lo que significa darlo todo por alguien que solo te recuerda cuando molestas. No te busques, no me busques. A veces perder a un padre es la única forma de encontrar al hombre que fuiste. Doblé el papel y lo dejé sobre la mesa, justo al lado de su taza de café. Salí sin hacer ruido. El sol comenzaba a salir, tiñendo de oro las calles mojadas. Caminé sin mirar atrás, sabiendo que cada paso era un adiós. No sabía a dónde ir, pero por primera vez no me importaba. Había pasado toda mi vida buscando un propósito en los demás. Ahora tenía que aprender a encontrarlo en mí, y mientras el sol subía lentamente sobre el horizonte, sentí algo extraño, una calma que no conocía. Tal vez era resignación, tal vez libertad. No lo sabía aún, pero esa mañana, al dejar aquella nota, también había dejado una trampa, una verdad escrita con tinta invisible, una que, cuando Daniel la descubriera, lo haría caer de rodillas. El amanecer me encontró caminando sin rumbo, con la ropa aún húmeda y los zapatos pesados por el barro. No sabía si tenía frío o si era el alma la que se me estaba congelando. Lo único que sentía con claridad era el vacío, ese silencio interno que aparece cuando uno ya no tiene a dónde pertenecer. La ciudad despertaba despacio, las persianas se levantaban, el olor del pan recién horneado llenaba las esquinas y los primeros autobuses pasaban cargando gente con sueño. Todos iban a algún sitio, todos menos yo. Llevaba conmigo solo el abrigo de Laura, un reloj viejo que ya ni marcaba la hora, y la nota que había dejado en casa de Daniel, escrita con una letra temblorosa y el corazón partido. La repetía en mi cabeza una y otra vez, preguntándome si él la habría leído, si la habría entendido, o si la había tirado al cesto de la basura sin siquiera mirarla. Seguí caminando hasta llegar al malecón. El mar estaba gris, bravo, como si también tuviera cosas que reclamarle al mundo. Me senté en un banco de piedra, y allí frente al agua comenzaron a llegar los recuerdos. Recordé la primera vez que traje a Daniel a ese mismo lugar. Tendría unos 6 años, y corría entre las olas riendo, chapoteando sin miedo. Laura lo observaba con los ojos llenos de luz, como si en él se resumiera todo lo bueno de nuestra vida. Esa tarde prometí que lo protegería siempre, que jamás le faltaría nada, y sin embargo, allí estaba yo, viejo y solo, con esa promesa rota entre las manos. Me pasé la mano por el rostro. La barba me picaba y el cansancio me hacía temblar. Tal vez me lo merezco, pensé. Tal vez fui un padre demasiado duro. Yo no era un hombre fácil. Crecí sin afecto, entre golpes y órdenes. Mi padre, un campesino seco como la tierra que trabajaba, me enseñó que el cariño era debilidad, que los hombres no lloran, no se quejan, no piden perdón. Y así crié a mi hijo, con disciplina, con exigencia, con amor, sí, pero de ese amor que no se dice, que se demuestra con trabajo y pan en la mesa. Laura era distinta. Ella era el equilibrio. Tenía esa forma suave de hablar que podía calmar cualquier tormenta. Cuando murió, todo cambió. Daniel se cerró, y yo también. Me volví una sombra de mí mismo. La casa se llenó de silencios que pesaban más que las palabras. Y cuando él se casó, creí que al menos había encontrado lo que yo había perdido. Pero no fue así. Andrea lo fue alejando de a poco, con la habilidad silenciosa de quienes saben manipular sin ensuciarse las manos. Lo convenció de que yo era una carga, un recuerdo incómodo, un obstáculo para su nueva vida. A veces me pregunto si realmente fue culpa suya, o si yo mismo le di razones para creerlo. El viento marino me golpeaba la cara, y cada ráfaga traía una imagen distinta. Daniel de niño, pidiéndome que lo cargara en hombros. Daniel de adolescente, gritándome que no lo entendía. Daniel, anoche, expulsándome de su casa como si fuera un extraño. Me levanté. No podía quedarme allí a morir de tristeza. Caminé hacia la terminal de autobuses. No tenía plan, solo el impulso de desaparecer, de convertirme en un nombre sin pasado. El conductor del primer autobús que pasó me miró de reojo. «¿A dónde va, señor?», preguntó. «Donde llegue el pasaje más barato», respondí. Pagó mi último billete y me senté junto a la ventana. Afuera la ciudad se hacía pequeña, lejana. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. El autobús me llevó por horas, cruzando pueblos que no conocía
y campos que parecían no tener fin. En algún punto me quedé dormido. Soñé con Laura. La veía joven, vestida de blanco, esperándome en la puerta de nuestra antigua casa. Cuando intentaba acercarme, Daniel aparecía entre los dos y cerraba la puerta. Desperté con lágrimas en los ojos. Al bajar, el cartel decía San Miguel del Río, un pueblo pequeño, casi detenido en el tiempo, casas bajas, calles de tierra y un olor constante a pan recién hecho. Caminé hasta la plaza y me senté bajo un árbol. Allí conocí a don Felipe, un anciano de mirada amable que vendía periódicos y café en termos. «No lo he visto por aquí», me dijo, ofreciéndome una taza. «Recién llego», respondí. «¿De paso? ¿De paso? O tal vez buscando dónde quedarme». Me observó en silencio, como si viera a través de mí. «Aquí la vida es lenta», dijo finalmente, «pero la gente tiene memoria. Si necesita trabajo, hay un taller al final de la calle. Buscan a alguien que sepa usar las manos». Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Mis manos, aunque viejas, aún recordaban el oficio. «Gracias, don Felipe. Le debo una». «No me debe nada, amigo. A veces uno no necesita quedarse, solo necesita volver a empezar». Me quedé con esa frase dando vueltas en la cabeza mientras caminaba hacia el taller. El sonido de la madera cortada me recibió como un viejo conocido. El olor del aserrín, el calor del sol colándose por las ventanas. Todo me devolvió una sensación que creía perdida, pertenecer a algo. El dueño, un hombre llamado Mateo, me miró con desconfianza al principio, pero al mostrarle cómo encajaba dos piezas de madera sin medir, solo con la vista y el pulso, su expresión cambió. «No está mal, viejo», me dijo. «Si quiere trabajar, aquí hay espacio». Acepté sin pensarlo. Esa tarde, mientras lijaba una mesa, sentí que el alma respiraba por primera vez en años. El dolor seguía ahí, como una sombra persistente, pero al menos ahora tenía una razón para levantarme cada mañana. No sabía aún que aquella decisión, quedarme en ese pueblo, sería el primer paso hacia una verdad mucho más grande. Porque mientras yo intentaba reconstruir mi vida, Daniel, mi hijo, estaba a punto de leer la nota que había dejado sobre su mesa, y cuando lo hiciera su mundo se vendría abajo. El amanecer siempre tiene una manera cruel de mostrarte lo que perdiste. Cuando el sol comenzó a subir y tiñó de dorado las ventanas del taller, yo ya había decidido que no volvería, que mi vida en aquella casa, la casa de mi hijo, había terminado. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el orgullo, me hizo regresar, no para pedir perdón, no para quedarme, solo para cerrar un ciclo. Caminé de vuelta con paso lento, sintiendo cada piedra, cada sombra de la ciudad, como si fueran recuerdos golpeando mis pies. Tenía los ojos hinchados por el cansancio, la ropa sucia y el alma deshecha. Cuando llegué a la calle donde vivía Daniel, todo parecía igual, pero nada lo era. La misma fachada, las mismas macetas, el mismo número sobre la puerta, pero ahora yo era un extraño frente a mi propio hogar. La puerta estaba cerrada. No quise tocar, no quise escuchar otra vez su voz gritándome, así que simplemente dejé el sobre, la nota que había escrito en la madrugada, una carta que no era una despedida, sino una revelación. No era fácil escribir aquello. Cada palabra me costó años de silencio, cada línea era una herida abierta, pero merecía saberlo. Merecía saber que su vida entera había sido construida sobre una mentira. Dentro del sobre, además de mis palabras, había un documento viejo, amarillento, con el sello del hospital, el certificado de nacimiento de Daniel, solo que el nombre que figuraba como madre no era el de Laura, era el de otra mujer. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Años atrás, cuando Laura y yo recién nos casamos, ella no podía tener hijos. Lloró durante meses, se encerró, me culpó a mí, al destino, a Dios, hasta que un día apareció aquella muchacha, Beatriz, joven, pobre, sin familia. Estaba embarazada y desesperada. Laura la conoció en la iglesia, la ayudó, le dio comida, techo y un trato maternal. Y cuando el niño nació, Beatriz desapareció, dejando al recién nacido en brazos de mi esposa, Daniel. Al principio me resistí. Le dije que aquello era una locura, que no podíamos criar al hijo de otra mujer. Pero Laura estaba decidida. «Dios me dio una oportunidad, Antonio», me dijo entre lágrimas. «Este niño será nuestro».
Y así fue. Lo crié como mío, lo amé como mío, y con el paso de los años, el secreto quedó sepultado bajo la rutina, el trabajo, la vida, hasta que Beatriz volvió. Había envejecido mal. Llegó al taller un día, buscándome, temblando. Me pidió dinero. Me dijo que Daniel debía saber la verdad, que su madre había sido ella. Le supliqué que no lo hiciera. Le di dinero, le prometí ayudarla, y una semana después la encontraron muerta. La policía dijo que fue un accidente. Yo nunca lo creí. Desde entonces, Laura cambió. Se volvió fría, distante. Murió meses después con el alma llena de culpa. Y yo guardé el secreto. No por cobardía, por miedo a destruir lo único que aún nos quedaba, Daniel. Pero anoche, cuando me gritó, «Viejo, sal de mi casa», entendí que ese hijo que crié con tanto amor ya no existía. Y si el amor no puede sanar lo que la mentira rompió, entonces la verdad debía hacerlo, aunque doliera. Por eso le dejé la carta, le conté todo, desde el principio, desde la sangre que no era suya hasta la deuda que su madre pagó con el silencio. Le escribí: «Daniel, hijo mío, o tal vez ya no tan mío, si lees esto, quiero que sepas que nunca te mentí por maldad. Laura no podía tener hijos, pero te amó más de lo que cualquier madre podría amar. Yo también, pero hay verdades que, si no se dicen, acaban por pudrir el alma. Beatriz fue tu madre biológica. Murió por intentar reclamarte. Yo callé, y ese silencio fue mi castigo. Si alguna vez me odiaste, hazlo con razón, pero cuando termines de leer esto, mira tus manos. No llevan mi sangre, pero llevan mis huellas, y eso es más que suficiente para llamarte hijo». Doblé el papel, lo metí en el sobre junto con el certificado y lo dejé sobre la mesa del comedor. Luego salí antes de que el sol se alzara del todo. Mientras me alejaba, escuché el canto de los pájaros mezclado con el rumor de mis pasos. No sabía si Daniel encontraría la nota ese mismo día, si la leería de inmediato o si la ignoraría por semanas, pero sabía que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Seguí caminando hacia la carretera. El aire fresco del amanecer me acariciaba el rostro y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a paz. Tal vez porque había dejado atrás la mentira más grande de mi vida. Tal vez porque por fin la verdad tenía su lugar. A lo lejos, los primeros rayos del sol se reflejaban en las ventanas del pueblo. Pensé en Laura, en Beatriz, en Daniel, y supe que el pasado no se entierra con silencio, sino con verdad. Apreté el abrigo contra el pecho y seguí caminando. El destino no estaba en el perdón, estaba en el camino, y mientras el cielo se abría, imaginé el momento en que Daniel encontraría aquella carta, su rostro al leer mi letra, su mirada al descubrir quién era en realidad. Lo que no imaginé, lo que nunca podría haber imaginado, era lo que haría después, porque esa carta, escrita con amor y dolor, no solo cambiaría su vida, también despertaría una rabia que yo creía imposible. Daniel despertó tarde aquella mañana. La noche anterior había sido una tormenta. Gritos, silencio, orgullo. El eco de sus propias palabras seguía dándole vueltas en la cabeza. «Viejo, sal de mi casa». Eran las 6 palabras más crueles que había pronunciado en toda su vida. Andrea dormía aún, envuelta en las sábanas, ajena a la marea de culpa que empezaba a crecer dentro de él. Se levantó despacio y bajó las escaleras. La casa olía a café frío y a arrepentimiento. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, y entonces lo vio. El sobre. Estaba sobre la mesa, justo donde su padre solía sentarse cada mañana. Al principio pensó que era una carta cualquiera, quizá una nota de despedida, una disculpa o una frase sentimental que podría ignorar. Pero algo en la caligrafía temblorosa le hizo dudar. Se sentó. Lo abrió, leyó despacio, palabra por palabra, y con cada línea sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Si lees esto, quiero que sepas que nunca te mentí por maldad». El aire se le escapó del pecho. La carta hablaba de una verdad imposible, una historia que le helaba la sangre. Beatriz, su madre biológica, un nombre que jamás había escuchado, una mentira que había vivido durante 35 años. Se levantó bruscamente, derribando la silla. La carta cayó al suelo, junto con el documento que iba dentro. Su certificado de nacimiento. Allí estaba, negro sobre blanco. Madre, Beatriz Romero. Sintió náuseas. El corazón le golpeaba las costillas como queriendo escapar.
Su padre, el hombre al que había llamado así toda su vida, lo había criado sobre una farsa, y Laura, la mujer que adoraba, no era su madre. No, susurró con la voz quebrada. No puede ser. Andrea apareció en la escalera despeinada. ¿Qué pasa, Daniel? Él la miró con los ojos desorbitados. Mi padre me mintió toda la vida. Le tendió la carta. Andrea la leyó en silencio, frunciendo el ceño. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. Bueno, dijo finalmente, ahora todo tiene sentido. ¿Qué? Preguntó Daniel, atónito. Siempre sentí que no te parecías a él, ni en carácter ni en sangre. No entiendo por qué tanto drama, Daniel. Es solo biología. Él apretó los puños. Era mi padre, el único que tuve. Sí, respondió ella con frialdad, pero te mintió. Tal vez por eso se comportaba como lo hacía. Controlador, distante, culpable. Las palabras de Andrea eran cuchillos. No entendía nada. No sentía compasión, solo juicio. Daniel tomó el sobre, se lo guardó en el bolsillo y salió de la casa sin decir más. Caminó durante horas, sin rumbo. Las calles se difuminaban ante sus ojos. El ruido de los coches y las voces de la gente parecían venir de otro mundo. Solo podía pensar en su padre, en su mirada la noche anterior, en el silencio con el que se marchó. Recordó los sacrificios, los años de trabajo, las manos heridas. Recordó las veces que le gritó, que lo culpó, que lo rechazó sin motivo. Y ahora comprendía algo terrible. Mientras él se quejaba de su padre cargaba con el peso de un secreto que lo había destruido en silencio. En un momento se detuvo frente a una iglesia. Entró sin pensarlo. El templo estaba vacío, apenas iluminado por la luz de las velas. Se sentó en la última banca, con la carta en la mano. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, susurró, mirando hacia el altar. ¿Por qué dejaste que te odiara? Las lágrimas le cayeron sin aviso. Por primera vez en muchos años, Daniel lloró como un niño. Lloró por su padre, por su madre, por sí mismo, por todo lo que se rompió sin remedio. Un sacerdote se le acercó en silencio. «Hijo, ¿estás bien?» «No», respondió Daniel. «Acabo de descubrir que todo lo que soy es mentira». El sacerdote lo miró con compasión. «Tal vez no sea mentira. Tal vez sea una verdad que llegó tarde». Las palabras le quedaron resonando en el alma. Salió del templo cuando el sol comenzaba a caer. En ese momento tomó una decisión. No podía quedarse quieto. Tenía que encontrar a Antonio. Tenía que mirarlo a los ojos y exigirle respuestas. Pero en el fondo de su corazón, algo más comenzaba a arder: la culpa. Y junto a ella, una semilla peligrosa: la necesidad de redención. Mientras tanto, a varios kilómetros, Antonio terminaba su jornada en el taller. Había trabajado sin descanso, tratando de mantener la mente ocupada. Pero el cansancio físico no podía apagar la inquietud del alma. Esa noche, mientras cenaba solo, sintió un temblor en el pecho. Se llevó la mano al corazón. Por un segundo, creyó escuchar una voz lejana. «Papá». Dejó caer los cubiertos. Miró hacia la ventana y, aunque no había nadie, juraría que el viento murmuró su nombre. Cerró los ojos. Sabía que, en algún punto de la ciudad, Daniel ya habría leído la carta, y supo también que el eco de aquel pasado recién comenzaba. Horas más tarde, Daniel llegó al taller vacío donde su padre había trabajado por décadas. Las paredes olían a acerrín y memoria. Sobre una mesa encontró un cuaderno lleno de bocetos de muebles, notas y una foto vieja: Antonio sosteniendo a un bebé en brazos. En el reverso, una frase escrita a mano: «El amor no se hereda, se construye». Daniel apretó la foto contra el pecho y susurró: «Perdóname, papá». Pero el perdón ya no era suficiente. Ahora tenía que encontrarlo. Y cuando lo hiciera, no solo le pediría perdón, también descubriría una verdad aún más devastadora: que su madre biológica no estaba muerta. El viaje comenzó al amanecer, cuando Daniel salió de la ciudad con una mochila en la espalda y el rostro marcado por la culpa. No sabía exactamente hacia dónde ir, pero su corazón le decía que su padre no se había ido lejos. Antonio nunca fue un hombre que huyera del todo. Solo se apartaba hasta que el silencio doliera menos. Condujo durante horas, siguiendo las viejas carreteras que solían recorrer juntos cuando él era niño. En cada curva le parecía oír la voz de su padre contándole historias, hablándole de trabajo, de esfuerzo, de dignidad. Aquellos recuerdos, que durante años había despreciado, ahora eran su único consuelo.
Cuando el tanque de gasolina marcó reserva, llegó a un pequeño pueblo costero llamado San Miguel del Río. Era un lugar detenido en el tiempo, calles empedradas, fachadas descascaradas y ese olor a madera húmeda que recordaba a la infancia. Preguntó por Antonio en las tiendas, en la plaza, en la iglesia. Nadie parecía conocerlo, hasta que un anciano con sombrero que vendía café frente al kiosco le dijo: ¿El hombre del taller? Sí, claro que sí. Vive en la calle del Molino, detrás de la carpintería de Mateo. El corazón de Daniel se aceleró. Pidió un vaso de café, le dio las gracias al viejo y caminó hacia allá. A medida que se acercaba, el sonido de la sierra eléctrica y el aroma del aserrín llenaron el aire, y allí, en el umbral del taller, lo vio. Antonio estaba de espaldas, trabajando sobre una mesa. Tenía la camisa arremangada, el cabello canoso despeinado y las manos cubiertas de polvo. A cada golpe de martillo, Daniel sentía que se le partía el alma. Por un momento pensó en entrar y abrazarlo, pero algo, orgullo, miedo o tal vez vergüenza, lo detuvo. Así que esperó a que Antonio levantara la vista. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. El padre dejó la herramienta y se limpió las manos en silencio. «Sabía que vendrías», dijo con calma. «Leí la carta», respondió Daniel conteniendo el llanto. Hubo un silencio largo, denso. El viento movía las cortinas del taller y el polvo brillaba bajo la luz como si flotaran recuerdos en el aire. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», preguntó Daniel al fin. Antonio suspiró. «Porque eras mi hijo, Daniel. No necesitaba más verdad que esa». Daniel dio un paso adelante. «Pero me mentiste, me hiciste vivir engañado». «Sí», admitió Antonio, «te mentí. Pero dime, ¿hubieras preferido crecer sabiendo que tu madre te abandonó y murió sola en la calle?» «No lo sé», respondió Daniel, bajando la mirada. «Pero tenía derecho a saberlo». El silencio volvió. Solo se oía el crujir de la madera. Antonio se acercó despacio. «No te culpo por odiarme», dijo, «pero no todo lo que crees saber es cierto». Daniel lo miró confundido. «¿Qué quieres decir?» Antonio se pasó una mano por la cara, cansado. «Beatriz no murió como dijeron». El corazón de Daniel se detuvo por un instante. ¿Qué estás diciendo?» «Sí», dijo Antonio, con la voz apenas audible. «Beatriz desapareció, pero no murió. La última vez que supe de ella fue hace más de 30 años. Me mandó una carta pidiendo verte, pero Laura la rompió antes de que yo pudiera responderle». Daniel se tambaleó. «¿Y nunca la buscaste?» «La busqué durante años», dijo Antonio, «pero ya era tarde. No quedaba rastro de ella». Daniel apretó los puños. «Entonces todo fue por culpa de Laura». «No, hijo», lo interrumpió Antonio con voz firme. «No culpes a tu madre. Laura te amó más que a su propia vida. Te dio lo que Beatriz no pudo, un hogar, una infancia». El joven bajó la cabeza. «Y yo te grité, te eché de tu casa». «Esa casa también era tuya», sonrió Antonio con amargura. «Me alegra saber que al menos la cuidaste». Daniel rompió a llorar. Antonio lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo se disolvieron años de distancia, de resentimiento y orgullo. Fue un abrazo de dos hombres rotos, tratando de reconstruir lo poco que quedaba. «Perdóname, papá», susurró Daniel. «Ya estás perdonado, hijo», respondió Antonio, acariciándole la cabeza. «El pasado no se borra, pero se puede reparar». Se quedaron así un buen rato en silencio, hasta que Antonio, con voz cansada, dijo: «Hay algo más que tienes que saber». Daniel lo miró, temiendo la respuesta. «¿Qué cosa?» «Tu madre biológica no fue la única que mintió. Yo también oculté algo más». Daniel sintió un nudo en el estómago. «¿Qué cosa, papá?» Antonio lo miró con los ojos húmedos. «Beatriz no solo te dio la vida, también me salvó de la ruina». «¿Cómo?» «Ella era dueña de una propiedad, una herencia que le correspondía pero que su familia le arrebató. Laura y yo la ayudamos a esconderse cuando la buscaban. La noche que desapareció, dejó algo para ti, un documento que nunca te entregué». Daniel frunció el ceño. «¿Qué documento?» «Un testamento», respondió Antonio. «Tu verdadero apellido, tu origen y la dirección del lugar donde podría estar viva». El joven se quedó sin habla. Antonio fue hacia una vieja caja de madera y sacó un sobre amarillento. «Esto te pertenece», dijo. «Léelo cuando estés listo». Daniel lo tomó, temblando. «¿Y tú?» «Yo ya hice mi parte», dijo Antonio, sonriendo con tristeza. «La verdad ahora es tuya. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora
¿Y qué harías tú en su lugar? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se sentó frente al mar con el sobre en las manos, mirando las olas romper contra las rocas. Sabía que, al abrirlo, no solo descubriría la historia de su madre, sino también un secreto que podía destruir lo poco que quedaba de su familia. Y en algún lugar del viento, Antonio escuchó una voz que parecía venir del pasado, la voz de Laura, susurrándole: «Ahora sí, querido, todo saldrá a la luz». Aquella noche fue larga, densa, cargada de recuerdos. El viento soplaba contra las ventanas del pequeño cuarto donde me hospedaba en San Miguel del Río, y cada golpe del aire parecía arrastrar voces del pasado. Me senté junto al fuego, con una taza de té entre las manos, tratando de calentar lo que ya no podía repararse: el alma. Daniel dormía en la habitación contigua, después de pasar horas mirando el sobre amarillento sin atreverse a abrirlo. Yo lo había visto dudar, lo había escuchado llorar en silencio, y aunque quise entrar y abrazarlo, me contuve. A veces los hijos necesitan llorar sin testigos. El fuego chispeaba. Cerré los ojos. Pensé en Beatriz. La última vez que la vi fue una tarde de lluvia, hace más de 30 años. Llegó al taller empapada, con la mirada perdida y un bebé envuelto en una manta. Ese bebé era Daniel. Me rogó que lo cuidara, que Laura y yo le diéramos un hogar. No supe qué decir, solo asentí. Y al día siguiente, desapareció. Durante años creí que había muerto, pero en el fondo, una parte de mí siempre sospechó que seguía viva, que en algún lugar aquella mujer esperaba el momento de volver. Al amanecer, Daniel apareció en la puerta con el sobre en la mano. Tenía el rostro demacrado, las ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con una decisión que no le conocía. «Lo abrí», dijo con voz temblorosa. Me incorporé despacio. ¿Y qué decía? Me extendió los papeles. Eran 3 hojas escritas a máquina, fechadas en 1989. En la parte superior se leía: «Última voluntad de Beatriz Romero». Comencé a leer. A medida que mis ojos recorrían las líneas, el corazón se me encogía. Si esta carta llega a manos de mi hijo, es porque logré sobrevivir lo suficiente para escribirla. No huyo por miedo, sino por amor. Tu padre no lo entendería, pero lo hice para salvarlo. Hubo personas que nos traicionaron, Antonio, personas cercanas. Mi hijo tiene derecho a saber la verdad, pero no ahora. Cuando crezca, cuando tenga edad para comprender, dile que su sangre no es una vergüenza, sino una promesa. Lo que me arrebataron algún día volverá a ser suyo. Daniel levantó la vista. ¿Qué quiso decir con personas cercanas? Guardé silencio. Sabía exactamente a quién se refería. A mi hermano Francisco. Francisco había sido siempre la sombra detrás de mis fracasos. Un hombre ambicioso, sin escrúpulos, que trabajaba en los registros notariales del gobierno. Fue él quien ayudó a falsificar los documentos de adopción de Daniel y quien, años después, presionó a Beatriz para que desapareciera. Yo lo supe, pero nunca pude probarlo. Beatriz confiaba en mí, le dije a Daniel con voz apagada. Pero Francisco la traicionó. Le quitó una herencia que le correspondía, una propiedad que valía una fortuna. ¿Y por qué?, preguntó él furioso. ¿Por dinero? Por poder, respondí. Siempre quiso tenerlo todo. Daniel apretó los dientes. Entonces, él también sabía quién soy. Sí, asentí. Y si supo que has leído esa carta, no tardará en aparecer. El silencio cayó sobre nosotros como una manta fría. Afuera, los gallos cantaban anunciando un nuevo día, pero a mí me parecía que el tiempo retrocedía. «Papá», dijo Daniel de pronto, «¿y si Beatriz está viva?» Lo miré, y en su voz escuché algo que me estremeció. Esperanza. «No lo sé, hijo. Tal vez, pero si lo está, debemos tener cuidado». «No puedo quedarme quieto», dijo con decisión. «Necesito encontrarla». Suspiré. «La buscarás, y yo te acompañaré. Pero antes, hay alguien con quien necesito hablar». Esa tarde fui a visitar a Inés, una mujer mayor que había conocido en el pueblo. Vivía sola en una casa cubierta de enredaderas, con un olor a jazmín que siempre me recordaba a Laura. Cuando abrí la puerta, ella ya sabía por qué iba. «¿Le contaste a tu hijo?», preguntó sin rodeos. «Sí», respondí, «y ahora todo se ha puesto en marcha». Inés bajó la mirada. «Sabes que no va a detenerse, ¿verdad?» «Lo sé. Y también sabes que hay cosas que no podrá perdonar». Su tono me heló.
¿A qué te refieres?, pregunté. Ella me miró con compasión. A que Beatriz no desapareció sola, Antonio. Yo estuve allí. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué estás diciendo? Francisco vino a buscarla. Le ofreció dinero para firmar unos papeles. Ella se negó. Hubo una pelea. Luego él la subió a su coche y nunca volvió. Me apoyé en la mesa para no caer. ¿Estás segura? Lo vi con mis propios ojos. La habitación giraba a mi alrededor. 30 años de silencio cobraban forma frente a mí. Francisco había mentido, había manipulado, había destruido vidas, y yo, por cobarde, lo había dejado hacerlo. Inés, dije con la voz quebrada, no puedo dejar que esto siga así. Ten cuidado, me advirtió. Los hombres como tu hermano no se rinden. Regresé al taller con la cabeza hecha un torbellino. Daniel estaba esperándome con el auto listo. Encontré una dirección en los papeles, dijo. Beatriz tenía una propiedad en las afueras de la ciudad vieja. ¿Cuándo piensas ir? Mañana al amanecer. Asentí, sabiendo que nada podría detenerlo. Esa noche, mientras él dormía, me senté frente al fuego y escribí unas líneas en un cuaderno. Si algo me pasa, que sepan que no me arrepiento de haber callado, pero sí de no haber luchado antes. Francisco no solo nos robó el pasado, también nos robó la paz, pero la verdad siempre encuentra el camino. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo un murmullo que me erizó la piel. Juraría que escuché la voz de Beatriz, suave, lejana. Antonio, no temas. La verdad ya comenzó a despertar. El amanecer olía a tierra húmeda y a destino. Daniel y yo salimos del pueblo antes de que el sol terminara de asomarse detrás de las montañas. El camino hacia la ciudad vieja era largo, de tierra agrietada y curvas traicioneras. Ninguno de los dos habló durante las primeras horas. Cada uno viajaba dentro de sus propios pensamientos, atados a los fantasmas del pasado. A un lado de la carretera, los campos parecían dormidos bajo la neblina. Recordé cuando llevaba a Daniel en mi viejo camión, camino a la escuela. Solía quedarse dormido con la cabeza recostada en mi hombro. Ahora, aquel niño era un hombre, y yo apenas reconocía en él los gestos de aquel hijo que reía con facilidad. A media mañana, el silencio se rompió. «Papá», dijo de pronto, «he pensado mucho en todo esto». «¿En qué, hijo?» «En Beatriz, en Laura, en ti». «¿Y qué has pensado?», pregunté temiendo su respuesta. «Que ya no me importa la sangre», dijo con voz serena. «No me importa de quién vengo. Tú me criaste. Eres mi padre, con errores y todo». Lo miré de reojo. Aquellas palabras me calaron más hondo que cualquier reproche. «Gracias, Daniel», susurré. Seguimos conduciendo. El camino se hizo más estrecho, hasta que el GPS marcó una dirección al final de un sendero rodeado de árboles. Allí, detrás de una verja oxidada, se levantaba una casa vieja de piedra y madera. Las ventanas estaban cubiertas con tablas y la puerta parecía resistir al paso de los años. Una placa casi borrada decía «Propiedad de B. Romero». «Llegamos», murmuró Daniel. Nos miramos un instante antes de entrar. El silencio era tan denso que hasta el viento parecía contener la respiración. Empujamos la puerta. Cedió con un quejido. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y recuerdos. Había muebles cubiertos con sábanas amarillentas, retratos antiguos y un olor a humedad que parecía venir del suelo mismo. En la repisa del salón, una foto enmarcada llamó mi atención. Beatriz, joven, con una sonrisa tranquila, sosteniendo a un bebé. Mi garganta se cerró. «¿Eres tú?», susurré. Daniel se acercó tocando la foto con cuidado. «¿Y si está viva, papá? ¿Y si todo esto fue una señal para que la encontráramos?» No tuve tiempo de responder. Un ruido proveniente del piso superior nos hizo girar. Un paso, luego otro. Alguien estaba allí arriba. Daniel subió primero, con cautela. Yo lo seguí, apoyándome en la baranda. Las escaleras crujían bajo nuestros pies. En el pasillo, una puerta entreabierta dejaba pasar una débil luz. Daniel la empujó despacio. Adentro, sentada en un sillón cubierto de polvo, había una mujer de cabello gris y rostro delgado. Leía un viejo libro, y al vernos, no se sobresaltó. Solo levantó la vista, con serenidad. «Tardaron en venir», dijo. Daniel se quedó helado. «¿Beatriz?», susurró. Ella asintió. «Sí, hijo». El tiempo pareció detenerse. Yo di un paso adelante. «No puede ser». «Sí puede, Antonio», respondió con una sonrisa triste. «No todos los muertos están bajo tierra.
Algunos seguimos respirando por culpa de lo que dejamos atrás. Daniel cayó de rodillas frente a ella. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué nos dejaste? Beatriz le acarició el rostro con ternura. Porque era la única forma de salvarte. Sus palabras me atravesaron. ¿Salvarlo de qué?, pregunté. ¿De Francisco? Ella asintió. Tu hermano me perseguía. Quería que firmara unos papeles que le darían el control de la herencia. Cuando me negué, me amenazó con quitarme a mi hijo. Y cuando entendí que iba en serio, desaparecí. Pero todos creímos que estabas muerta, dije. Esa era la idea, respondió con calma. Falsifiqué mi propia muerte con ayuda de un médico amigo. Solo así podía protegerlo. Daniel la miró, entre lágrimas. Viví toda mi vida odiando a la persona equivocada. No, hijo, susurró ella. No odies a nadie. Tu padre y Laura hicieron lo que creyeron mejor. Si no fuera por ellos, tú no estarías aquí. Beatriz se levantó con dificultad y caminó hacia una cómoda. Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Aquí está todo, dijo. Documentos, escrituras, pruebas de lo que Francisco hizo. Y algo más. Abrió un pequeño cajón y sacó una fotografía en blanco y negro. Francisco y ella, juntos, sonriendo. Antes de todo esto éramos socios, confesó. Y también algo más. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Beatriz bajó la mirada. Francisco fue el hombre que me ayudó cuando me quedé sola. Creí que lo amaba, pero me usó. Cuando quedé embarazada me di cuenta de quién era realmente. El aire se volvió pesado. Miré a Daniel, intentando asimilarlo. Él me miró, pálido, los labios temblando. ¿Estás diciendo que mi verdadero padre es Francisco? Beatriz asintió con lágrimas en los ojos. Sí, y por eso él quiso borrarme del mapa. No soportaba que el mundo supiera lo que había hecho. Sentí que me faltaba el aire. Todo mi cuerpo tembló. Mi propio hermano. El hombre que creí de sangre y confianza. Daniel se levantó furioso. Entonces todo esto fue una mentira. Mi vida entera. Beatriz lo tomó del brazo. No, fue amor, Daniel. Puede que no de la forma correcta, pero amor al fin. Yo me acerqué y la miré a los ojos. 30 años de silencio, Beatriz. 30 años de dolor. ¿Y todo para esto? Para que él viviera, dijo con firmeza. Para que tú lo criaras lejos de la corrupción y la ambición de su verdadero padre. Me quedé sin palabras. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer. Un trueno retumbó en la distancia. Beatriz guardó los documentos en un sobre y me los tendió. Cuídenlos. Con esto podrán acabar con Francisco. Daniel la miró con los ojos empañados. ¿Vendrás con nosotros? Ella negó con tristeza. Ya no tengo fuerzas para pelear. Mi papel terminó. Ahora es el turno de ustedes. Nos abrazó a ambos. Fue un abrazo breve, frágil, pero suficiente para cerrar una herida de décadas. Cuando salimos de aquella casa, el viento soplaba con fuerza. Daniel guardó el sobre bajo su chaqueta y dijo con voz firme: «No pienso descansar hasta que mi verdadero padre pague por lo que hizo». Y en sus ojos vi algo nuevo, no solo dolor, determinación. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Mientras el coche avanzaba por la carretera de regreso a la ciudad, Daniel conducía en silencio, con las manos apretadas al volante y la mirada fija en el horizonte. En su semblante se mezclaban la rabia, el dolor y algo más profundo, una determinación implacable. Yo lo observaba de perfil, y aunque no decía una palabra, sentía el temblor que le recorría los brazos. Lo conocía demasiado bien. La calma en su rostro era solo una máscara. Por dentro ardía. El sobre con los documentos descansaba sobre mis rodillas. En su interior estaban las pruebas de todo, las escrituras, las transferencias, las cartas entre Francisco y los notarios, la evidencia de que había manipulado las propiedades de Beatriz y falsificado su muerte. Cada hoja era una daga, una prueba de su infamia. Pero había algo más, una carta manuscrita dirigida a mí, con la letra de mi hermano. No la había leído todavía. Me temblaban las manos. «¿Qué harás cuando lo enfrentes?», pregunté finalmente. Daniel no apartó la vista de la carretera. «No lo sé», respondió con voz dura, «pero no pienso dejar que se salga con la suya. Francisco es peligroso, hijo. No sabes de lo que es capaz». «Ya sé lo que hizo», me interrumpió. «Nos robó a todos, a ti, a Beatriz, a mí, y lo peor de todo, nos robó la verdad». Asentí en silencio. No podía contradecirlo. Yo también había sido cobarde.
Había dejado que los años taparan la podredumbre de aquel hombre. Había preferido creer que con el tiempo cambiaría. Pero los hombres como Francisco no cambian. Solo se vuelven más hábiles para disfrazar su maldad. Llegamos a la ciudad entrada la medianoche. La vieja casona donde vivía mi hermano seguía igual que siempre, imponente, rodeada de un jardín perfectamente cuidado, con esas luces amarillentas que parecían burlarse de la oscuridad. Nos detuvimos frente al portón. «Déjame hablar primero», le dije a Daniel. «No, papá, esta vez hablaré yo». Me sorprendió escucharlo llamarme papá con tanta naturalidad después de todo lo ocurrido. Sonreí débilmente. «Entonces hagámoslo juntos». Llamamos al timbre. Después de un largo minuto, un hombre mayor abrió la puerta. El mismo Francisco, aunque más envejecido, con el cabello blanco y la sonrisa de siempre. Esa sonrisa hipócrita que escondía veneno. «Vaya», dijo fingiendo sorpresa, «si es mi hermano el carpintero y su hijo. ¡Qué visita tan inesperada!». Daniel dio un paso al frente. «Venimos a hablar del pasado», dijo, «de lo que hiciste con Beatriz». Francisco arqueó una ceja. «¿Beatriz?», repitió. «¿A estas alturas sigues con esa historia? Esa mujer murió hace décadas». «No», dije, abriendo el sobre y sacando los documentos. «Está viva y nos contó todo». Por un segundo la sonrisa de Francisco se quebró. Luego volvió a recomponerse, como si nada. «Ah, entiendo», dijo con tono burlón. «Así que la vieja todavía respira. ¡Qué admirable!». Daniel se abalanzó sobre él, pero lo detuve tomándolo del brazo. «No lo vale», le susurré. Saqué del sobre una de las cartas y se la arrojé a Francisco. «Tu letra», dije. «Tu firma. Tus delitos». Él la tomó con calma y la miró apenas. «Y supongo que viniste a entregarme a la justicia, ¿no?», sonrió. «A limpiar tu conciencia». «No, hermano», respondí. «Vine a que me mires a los ojos cuando te diga que destruiste a todos los que te amaban». Francisco dejó escapar una risa baja. «¿A ti? ¿A Beatriz? ¿O a este muchacho que ni siquiera es tu sangre?». Daniel dio un paso más. «Soy más hijo de Antonio que tú, su hermano», escupió con rabia. El golpe fue inevitable. Francisco lo abofeteó con fuerza, pero Daniel ni siquiera se inmutó. En cambio, sacó de su chaqueta un pequeño grabador de voz y lo colocó sobre la mesa. «Sigue hablando», dijo. «Todo esto está siendo grabado». Por primera vez, vi miedo en los ojos de Francisco. «No sabes con quién te estás metiendo, muchacho», gruñó. «Con un cobarde», respondí. «Un hombre que vendió a su propia sangre por dinero». Francisco respiró hondo, intentando recuperar la calma. «¿De verdad crees que la policía moverá un dedo?», dijo. «Sigo teniendo amigos en lugares importantes. Y ustedes no son nadie». Su arrogancia me dio asco. «Quizá no seamos nadie», respondí. «Pero la verdad tiene un modo cruel de salir a flote». Tomé el sobre, saqué las copias y las dejé sobre su mesa. «Todo está registrado. Las escrituras, las cuentas, los testigos. Mañana saldrán a la luz». Él me miró con una sonrisa helada. «Eres más ingenuo de lo que pensaba, Antonio. Y tú más miserable de lo que recordaba». Salimos de aquella casa sin mirar atrás. La lluvia comenzaba a caer, fina, insistente. Caminamos en silencio hasta el coche. Daniel respiraba agitado, con el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr una maratón. «¿Crees que sirvió de algo?», preguntó. «Sí», dije. Por primera vez, no callamos. Encendí el motor, pero antes de arrancar saqué la carta que no había leído, la que Francisco me había dejado hacía años y que encontré entre los documentos. La abrí. «Hermano, si alguna vez lees esto, sabrás que no lo hice por dinero. Lo hice porque podía, porque tú siempre fuiste el bueno, el justo, el querido. Y yo, la sombra. Beatriz nunca me amó, pero cuando te vi criar a mi hijo como si fuera tuyo, entendí algo. No merecías tanto amor. Nadie lo merece». Las letras se borraban bajo la lluvia que caía sobre mis manos. Daniel me miró horrorizado. «¿Qué dice?». Guardé la carta sin responder. Nada que valga la pena repetir. Arrancamos. La carretera se perdía entre la neblina. Atrás quedaba la casa de mi hermano, el veneno de toda una vida. Frente a nosotros un nuevo amanecer, pero en el espejo retrovisor juraría que vi una sombra moviéndose tras las cortinas. Francisco, mirando por la ventana, sonriendo. Y supe con un escalofrío que aquella historia aún no había terminado. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y desasosiego. Daniel y yo regresamos a San Miguel del Río con la sensación de haber cerrado una puerta,
pero con la certeza de que, detrás de ella, alguien seguía despierto. Francisco no era un hombre que aceptara la derrota. Lo conocía demasiado bien. Y aunque el sol brillaba alto y el taller volvía a llenarse de ruido y olor a madera, en mi pecho anidaba una inquietud constante, como si el aire del pueblo se hubiera vuelto más pesado. Daniel intentaba aparentar calma, pero su mirada lo delataba. Pasaba horas revisando los documentos de Beatriz, ordenando cada página, haciendo copias, guardando todo en sobres sellados. Decía que era por precaución, pero yo sabía la verdad. No confiaba en que Francisco se quedara quieto. La tercera mañana, mientras desayunábamos, el cartero dejó un sobre sin remitente en la puerta del taller. Tenía mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que me resultó familiar de inmediato. El corazón me dio un vuelco. «¿Quién lo envía?», preguntó Daniel. No respondí. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja doblada. Era una carta. «Querido hermano, supongo que crees haber ganado, pero los hombres como nosotros no tenemos finales felices. Pensabas que podías destruirme entregando esos papeles, pero olvidaste algo. Yo también tengo copias. Copias que podrían hundirte a ti. Documentos sobre tus viejos tratos con los notarios, tus años de silencio, las firmas que tú mismo aprobaste cuando adoptaste al hijo de Beatriz. ¿Quieres guerra? La tendrás. No pienso caer solo». La letra era inconfundible. Francisco. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Daniel tomó la carta de mis manos y la leyó en silencio. Cuando terminó me miró fijamente. «¿Qué quiso decir con tus viejos tratos?», no preguntó. «Mentiras», dije, aunque mi voz tembló un poco. Daniel frunció el ceño. «¿Mentiras o verdades que no me contaste?». Aparté la mirada. El pasado tiene un modo cruel de no morir del todo. Había cosas que nunca le conté a mi hijo, no por malicia, sino por vergüenza, porque en aquellos primeros años, cuando Laura y yo luchábamos por mantener el taller, acepté trabajos sin papeles, firmé documentos falsos para ayudar a Beatriz a desaparecer y mentí ante las autoridades para protegerla. Todo lo había hecho por amor, pero en papel seguía siendo delito. «Francisco sabe cómo torcer las cosas», dije finalmente. «No le des poder con tu miedo». «No le tengo miedo», replicó Daniel, «pero quiero la verdad completa, toda», suspiré. «Está bien», dije, con el alma pesando toneladas. «Te la daré». Esa noche, bajo la luz tenue del fuego, le conté todo. Cómo ayudé a Beatriz a desaparecer, cómo Laura aceptó la farsa, cómo ambos juramos que Daniel nunca sabría la verdad. Le hablé de mis errores, de los sobornos, de las noches sin dormir. Daniel escuchó en silencio, con los puños cerrados y la mirada clavada en el suelo. Cuando terminé, se levantó. «Entonces no somos tan diferentes», dijo con voz amarga. «Tú mentiste por amor. Francisco mintió por poder, y yo por orgullo». «No digas eso», le pedí. «Es la verdad, papá. Yo te grité, te humillé, te eché de tu casa, y todo porque me negaba a verte como eras, humano». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Me acerqué, pero él retrocedió un paso. «Dame tiempo», dijo simplemente. «Necesito pensar». Daniel se fue al amanecer. Dijo que iba al pueblo vecino a buscar información sobre los papeles que Beatriz nos había dado. Yo me quedé en el taller, intentando distraerme con el trabajo, pero la ansiedad me consumía. Cada sonido en la calle me hacía mirar hacia la ventana, temiendo ver el rostro de mi hermano. Al caer la tarde, Inés llegó corriendo, con el rostro pálido. «Antonio», dijo sin aliento, «debes irte de aquí». «¿Qué sucede?» «Tu hermano. Lo vi esta mañana en la plaza, preguntando por ti. Tiene a 2 hombres con él. No parece venir a hablar». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Y Daniel?» «No lo he visto», dijo ella. «Pero si Francisco lo encuentra primero». No la dejé terminar. Tomé la chaqueta, el sobre con los documentos y salí a la calle. La noche caía y el aire se llenaba de esa electricidad extraña que precede a las tragedias. Corrí hacia la estación de autobuses con la intención de avisar a Daniel, pero al doblar una esquina lo vi, mi hermano, de pie frente a mí, con esa sonrisa venenosa de siempre. «Sabía que aparecerías, hermano», dijo. «No tienes remedio, Francisco», le respondí. «Déjanos en paz. Y perder el placer de verte caer». No podría. Dio un paso adelante. En su mano brillaba el reflejo metálico de un arma. «Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video.
Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. No hagas esto, le supliqué. No frente a mí. Francisco sonrió con desprecio. Frente a ti. No, Antonio. Esto es por ti. ¿Qué quieres? Lo de siempre. Verte perder lo que más amas. Y en ese momento lo comprendí. Francisco no había venido por mí. Había venido por Daniel. Sin pensarlo, me lancé sobre él. El disparo retumbó en la calle. Seco, brutal. Sentí el ardor en el costado y caí al suelo. Francisco me miró con indiferencia. Se guardó el arma y se marchó antes de que nadie saliera de sus casas. El mundo se volvió borroso. El dolor me nubló la vista, pero antes de perder el sentido, escuché pasos corriendo hacia mí. Una voz desesperada gritó mi nombre. Era Daniel. «Papá, aguanta, por favor, no me dejes otra vez». Intenté sonreír, aunque el aire me faltaba. «No, no lo hará», alcancé a decir. «No otra vez». Su rostro fue lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera. Desperté entre luces blancas y un olor a desinfectante. El techo del hospital me parecía demasiado lejano, como si lo observara desde el fondo de un sueño espeso. Intenté moverme, pero el dolor me atravesó el costado como una corriente eléctrica. Entonces oí una voz. «No te muevas, papá». Daniel estaba sentado junto a la cama. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y un cansancio que no se cura con sueño. Cuando vio que abría los ojos, apretó mi mano con fuerza. «Creí que te perdía otra vez», dijo con la voz quebrada. Intenté hablar, pero la garganta me ardía. «¿Francisco?», pregunté apenas. «Se fue», respondió. «La policía lo busca, pero nadie sabe dónde está». Cerré los ojos. Un suspiro de alivio me salió entrecortado, pero algo en la mirada de Daniel me inquietó. Había en ella una sombra distinta, algo más que preocupación, algo parecido al odio. «¿Qué hiciste, hijo?», pregunté, con un hilo de voz. «Nada», respondió demasiado rápido. «Aún nada». Supe que mentía. Y supe también que si no detenía lo que ardía dentro de él, el precio de mi silencio sería su condena. Los médicos dijeron que la bala no había tocado órganos vitales. Una suerte milagrosa, la llamaron. Yo preferí pensar que fue el destino, dándome una última oportunidad para enmendar lo que aún podía salvar. Pasé 3 días en observación. Durante ese tiempo, Daniel casi no habló. Solo salía del hospital para hacer llamadas, recibir visitas de policías o revisar papeles. Una noche, mientras fingía dormir, lo escuché conversar con alguien en voz baja por teléfono. Su tono era firme, helado. «Quiero saber dónde está». Pausa. «No, no me importa lo que cueste. Tráiganmelo. Vivo». Entonces lo comprendí. Daniel estaba planeando vengarse. Cuando me dieron el alta, insistió en llevarme de vuelta al taller. Todo estaba igual que lo había dejado, salvo por un detalle. El sobre con los documentos ya no estaba sobre la mesa. «¿Dónde está lo de Beatriz?», pregunté. «A salvo», respondió sin mirarme. Guardé silencio, pero la sospecha creció como un veneno. Esa misma noche fingí dormir y revisé su mochila. Dentro encontré un arma envuelta en un pañuelo. Mi corazón se detuvo. Lo esperé despierto hasta que volvió. «¿Vas a matarlo?», pregunté. Daniel se quedó en la puerta, sorprendido. «No finjas que no lo deseas», dijo. «Después de todo lo que te hizo, después de lo que le hizo a Beatriz». «No, hijo, no deseo su muerte. Deseo su final, pero no en tus manos». «No lo entiendes», gritó. «No puedo dejarlo impune, no puedo». Su desesperación era la misma que yo había sentido años atrás cuando perdí a Laura, y entendí, con un nudo en el pecho, que la historia se repetía. Mi silencio había engendrado su rabia, mi culpa, su venganza. Me levanté con dificultad y lo miré fijo a los ojos. «Escúchame bien, Daniel». Mi voz temblaba, pero tenía firmeza. «Si haces esto, dejarás de ser mi hijo». «Ya dejé de serlo el día que me mentiste», dijo y salió dando un portazo. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las horas con un tic-tac que parecía martillarme el alma. En algún momento tomé el teléfono y marqué un número que no usaba hacía años. Inés contestó medio dormida. «Necesito tu ayuda», le dije. «¿Qué pasa?» «Daniel va tras Francisco. Si lo encuentra, lo perderé para siempre». Ella guardó silencio unos segundos. «Sé dónde están», dijo finalmente. «Francisco se esconde en la vieja hacienda de los Romero. Daniel fue para allá hace 1 hora. El miedo me recorrió como un rayo. Tomé las llaves, la chaqueta
y salí sin mirar atrás. El cielo estaba encapotado y el aire olía a tormenta. La hacienda estaba a las afueras del pueblo, abandonada desde hacía décadas. Al llegar, la lluvia comenzaba a caer, gruesa y fría. A través de las sombras distinguí los faros del coche de Daniel. La puerta principal estaba entreabierta. Entré. El eco de 2 voces resonaba en el interior. Subí las escaleras apoyándome en la baranda y los vi. Daniel, apuntando con el arma. Francisco de rodillas, empapado, suplicando. «Hazlo», decía Francisco. «No tienes el valor». «Te juro que sí lo tengo», respondió Daniel con la voz quebrada. «¡Daniel!», grité. Mi hijo se giró, sorprendido. Aprovechando ese instante, Francisco se abalanzó sobre él. El arma se disparó. Un estruendo llenó la habitación. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El humo se dispersó lentamente. Francisco cayó al suelo. Daniel se quedó inmóvil con el arma aún humeante en la mano. «No», susurró. «No quería». Me acerqué, lo abracé y lo obligué a soltar el arma. «Ya está, hijo, ya está. Papá, lo maté. Él murió hace mucho», le dije con voz quebrada. Lo que acaba de caer ahí no era más que su sombra. La policía llegó minutos después. El informe fue claro. Legítima defensa. Nadie volvió a mencionar el nombre de Francisco. Pero algo en Daniel se quebró esa noche. En los días siguientes hablaba poco, comía poco y se perdía en largos silencios. Una tarde me dejó una carta sobre la mesa. «Papá, no puedo seguir aquí. Me duele mirarte y recordar lo que hice. Necesito encontrar algo que me devuelva la paz. Te prometo que volveré, pero primero debo perdonarme. Te amo». Y así, una vez más, lo vi alejarse. Pero esta vez no sentí rabia ni miedo, solo esperanza. Semanas después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto. Daniel en algún lugar del sur, trabajando con pescadores, sonriendo. Detrás, una frase escrita a mano. «El mar me enseñó que el perdón también puede flotar». Sonreí. El viento soplaba fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, supe que el ciclo había terminado. Pasaron 6 meses desde la última vez que vi a Daniel. El taller volvió a llenarse de vida poco a poco. Los vecinos del pueblo me llevaban encargos, me invitaban café, y de vez en cuando algún niño se asomaba curioso para ver cómo trabajaba la madera. Yo fingía normalidad, pero cada noche, al cerrar la puerta, el silencio me pesaba más que nunca. El mar estaba a solo unas cuadras, y a veces caminaba hasta allí al anochecer. Miraba las olas romper contra las rocas y pensaba en mi hijo, en su carta, en esa frase que aún me revolvía el alma. El mar me enseñó que el perdón también puede flotar. Esa frase era su manera de decir que seguía vivo, que estaba intentando rehacerse, y eso me bastaba. Hasta que un día la calma se quebró. Era una mañana tibia cuando una camioneta se detuvo frente al taller. Bajó de ella una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido y la mirada firme. «¿Antonio Silva?», preguntó. «Sí», respondí, limpiándome las manos con un trapo. «Mi nombre es Elena Romero», dijo. «Soy hija de Beatriz». Sentí que el mundo se detenía. «Hija», murmuré. «Pero ¿cómo? Mi madre tuvo otra hija antes de desaparecer», dijo ella sacando una carpeta. «Encontré sus diarios hace unos meses. Allí habla de usted, de Daniel, de todo lo que ocurrió. Me mostró una fotografía vieja, Beatriz con 2 niños pequeños, Daniel y una niña de ojos verdes. Dice que usted fue el único hombre bueno que conoció», continuó Elena, «y que algún día volveríamos a encontrarnos». Tuve que sentarme. Las lágrimas me nublaron la vista. «No puedo creerlo», susurré. Beatriz tenía razón. La verdad siempre encuentra su camino. Elena me contó que había estado buscando a su hermano durante meses. Sabía que Daniel estaba vivo, que había ido al sur, pero no lograba dar con él. «Me dijeron que usted recibe cartas de vez en cuando», dijo con una sonrisa tímida. «¿Es cierto?» «Sí», respondí. «La última llegó hace un mes. Está en algún pueblo pesquero, ayudando a reconstruir botes». «¿Podría darme la dirección?», preguntó. «Necesito verlo. No quiero que viva sin saber que tiene una hermana». Asentí sin pensarlo. Anoté el nombre del pueblo, Puerto Azul, y se lo entregué. Antes de irse, Elena me abrazó. «Gracias por haberlo criado, Antonio», dijo. «Gracias por no rendirse». La vi alejarse por la carretera con el viento levantando su cabello, y algo en mi pecho me dijo que, por fin,
La historia estaba cerrando su círculo. 2 semanas después recibí una carta. El remitente era el mismo, Daniel, pero dentro no había solo palabras, sino también una fotografía. En la imagen aparecía él, de pie frente al mar, con una mujer a su lado, Elena. Ambos sonreían y en el reverso alguien había escrito: «Nos encontramos, papá». Ella me contó todo. Mamá tenía razón. La sangre puede dividir, pero el amor une. Te esperamos en Puerto Azul. Quiero que veas con tus propios ojos lo que aún puede sanar. Leí la carta una y otra vez. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salir de mi pecho. Comprendí que la vida me estaba ofreciendo un último regalo: ver a mi hijo libre, reconciliado, en paz. Esa misma tarde preparé una pequeña maleta, cerré el taller y escribí un cartel que colgué en la puerta: cerrado por viaje. A veces, para reparar la madera rota, hay que mojarla con agua salada. Y partí. Mientras el autobús avanzaba por la costa, el mar se extendía infinito a mi lado. Su sonido era el mismo que había acompañado mis noches más tristes, pero ahora ya no dolía. Ahora sonaba como un suspiro de alivio. Cerré los ojos y por un instante escuché las voces de Laura y Beatriz, suaves, mezcladas con el murmullo de las olas. «Cumpliste, Antonio», parecían decirme. «Deja que el mar lave el resto». Sonreí, porque por fin entendí que la vida no se trata de borrar las heridas, sino de aprender a mirarlas sin miedo. Y allí, con el viento golpeándome el rostro, supe que ya no tenía nada que temer. Solo quedaba vivir. El autobús se detuvo frente a un letrero oxidado que decía: «Bienvenido a Puerto Azul». El aire olía a sal y madera mojada, y el canto de las gaviotas llenaba el cielo. Bajé despacio, con la maleta en la mano y el corazón latiéndome como si fuera un tambor. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me sentí así, vivo, con un propósito. El camino hasta el muelle era corto. Cada paso me acercaba al sonido de las olas y a una sensación de paz que hacía años no conocía. Los pescadores iban y venían con redes al hombro, riendo, gritando órdenes, y entre ellos, a lo lejos, vi una figura que reconocí de inmediato. Daniel. Estaba de pie, con el sol dándole en la espalda, ayudando a empujar un bote al agua. Su risa se mezclaba con el viento. Cuando se giró y me vio, se quedó inmóvil unos segundos, como si no creyera lo que veía. Luego corrió hacia mí. «Papá», gritó. Nos abrazamos. Un abrazo largo, apretado, de esos que no necesitan palabras. Sentí su fuerza, su calor, su perdón, y por primera vez en años, respiré sin miedo a que el pasado volviera a perseguirme. Detrás de él, vi acercarse a Elena. Sus ojos verdes brillaban con la misma intensidad que los de Beatriz cuando era joven. «Sabía que vendrías», dijo, sonriendo. «Mamá estaría feliz». Le tomé las manos. «Ya lo está», respondí. «En cada uno de ustedes». Pasamos el resto del día en el muelle. Daniel me mostró el pequeño taller donde trabajaba reparando embarcaciones. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida. El olor a madera, el eco del mar, los rostros curtidos de los pescadores. Allí había encontrado lo que yo había perdido hacía tiempo: propósito. Mientras lo observaba trabajar, me di cuenta de algo. La historia había cerrado su círculo. Yo, que pasé años tratando de construir un hogar entre maderas, lo había encontrado, no en una casa, sino en mis hijos. Daniel, el hijo que crié. Elena, la hija que el destino me devolvió. Al atardecer nos sentamos frente al mar. El cielo se encendía en tonos rojos y dorados y el sol caía despacio sobre el horizonte. Elena nos sirvió café en una vieja jarra de metal. «Mamá escribía sobre este lugar», dijo. «Decía que aquí el mar era distinto, más tranquilo. Quizá porque guarda más secretos que olas», respondí, sonriendo. Daniel me miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Papá, he pensado mucho en todo lo que pasó». «Yo también», dije. No me perdonaba por lo de Francisco, por lo que hice, pero aquí entendí algo. ¿Qué cosa? Que la venganza no te da paz. El perdón, sí, asentí. Entonces ya aprendiste lo que yo tardé toda una vida en comprender. Cuando la noche cayó, caminamos por la orilla, el mar brillaba bajo la luna, las olas dejaban huellas en la arena que desaparecían con cada vaivén. «Así somos nosotros, ¿no?», dijo Elena. «Huellas que el tiempo borra, pero que alguna vez existieron». «Sí», respondí. «Pero hay huellas que no se borran nunca, se quedan en el alma». Nos detuvimos frente a un viejo bote varado en la arena. Daniel se agachó
y escribió algo en la madera con un trozo de carbón. Cuando se apartó, pude leer las palabras: Beatriz y Laura, gracias por enseñarnos que el amor no muere, solo cambia de forma. Sentí que el corazón se me encogía. Elena se acercó, me tomó del brazo y dijo: ¿Ves, Antonio? El mar no se llevó todo, nos devolvió lo esencial. Nos quedamos allí largo rato, en silencio, mirando el reflejo de la luna sobre el agua. El viento soplaba suave, como si alguien invisible nos acariciara el rostro. Y por un instante, juraría que oí la risa de Laura y la voz de Beatriz mezcladas con las olas. A la mañana siguiente me desperté temprano. El mar estaba en calma, y el primer sol del día bañaba el horizonte en luz dorada. Daniel aún dormía, y Elena preparaba café. Salí del pequeño cuarto y caminé hacia el muelle. Me senté en el borde, dejando que el agua mojara mis zapatos. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire tenía el sabor de la libertad. Pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido y recuperado, y comprendí que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando las da, hay que tomarlas con ambas manos. Saqué una hoja del bolsillo y escribí unas últimas palabras. Si alguien lee esto algún día, quiero que sepa que el amor no se mide en sangre, sino en tiempo compartido, que el perdón es más fuerte que el odio, y que ningún final es realmente un final mientras alguien recuerde tu nombre. Doblé el papel, lo guardé en una botella vacía y la lancé al mar. La corriente la arrastró lentamente hasta perderse en el horizonte. Sonreí, y mientras el sol se levantaba del todo, entendí que ese era mi último amanecer. No porque la vida terminara, sino porque por fin había empezado a vivir en paz. Dicen que el mar guarda los secretos que los hombres no se atreven a confesar. Yo dejé muchos en sus aguas. Dolores, culpas, nombres que alguna vez pronuncié con amor y luego con rabia. Pero el mar no juzga, solo escucha, solo devuelve lo que uno está preparado para entender. Durante años creí que la vida era una lucha constante, contra el tiempo, contra la pobreza, contra uno mismo. Hoy sé que no se trata de pelear, sino de aprender a soltar. Soltar a quienes se fueron, soltar lo que no pudimos cambiar, y sobre todo soltarnos del peso del odio, porque el odio es una cadena que se disfraza de justicia, y la venganza, una forma elegante de seguir sufriendo. Miro mis manos, marcadas por los años y por la madera. Cada cicatriz tiene una historia. Algunas hablan de amor, otras de errores, pero todas me recuerdan que estuve vivo. Tuve un hijo que me gritó con rabia, y ese mismo hijo me abrazó con lágrimas cuando entendió. Tuve una esposa que amó sin medida y una mujer que sacrificó su vida por proteger lo que más quería. Perdí mucho, pero gané algo que vale más que cualquier herencia, la paz de mirar atrás sin rencor. Si alguna vez me estás escuchando, tú que quizás también cargues culpas o ausencias, quiero decirte algo. Nunca es tarde para perdonar. Nunca, ni a los otros, ni a ti mismo. No esperes el día perfecto, ni el momento adecuado. La vida no te avisa cuando está por cambiar, solo lo hace. Y cuando lo hace, o te agarras del amor, o te hundes con el resentimiento. Yo elegí flotar. Hoy, cuando el sol se pone sobre Puerto Azul, me gusta pensar que mis seres queridos no se fueron del todo. Están aquí, en cada ola que rompe, en cada trozo de madera que se curva bajo mis manos. Y cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar su risa diciéndome: «Lo lograste, Antonio. Ya puedes descansar». Respondo con una sonrisa, mirando el horizonte. Porque al final, el mar me lo enseñó todo. Que el amor no se pierde, que el perdón no se pide y que los finales felices no existen. Solo los finales en paz. Soy Antonio, y esta fue mi historia. Gracias por escucharla. Y si alguna vez el dolor te ahoga, acuérdate de mí y deja que el mar también te enseñe a perdonar.